En las clases anteriores aprendimos cómo modelar una base de datos. A partir de los requerimientos de usuario, construimos el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico. A partir de ahora, con el modelo ya creado, tenemos que ver cómo manipular una base de datos. Para manipular una base de datos, las operaciones que debemos realizar son las que habíamos visto en el primer semestre: alta, baja, modificaciones y consultas. Con la misma salvedad que habíamos visto en el primer semestre, que la mayor parte de las operaciones que se hacen en una base de datos son de consultas. Bueno, para operar contra esas bases de datos hay lenguajes de consultas que nosotros vamos a denominar en esta clase lenguajes de consultas teóricos, que son el sustento del modelo relacional. Estos lenguajes de consultas teóricos se denominan así teóricos porque no se implantan sobre una máquina. La implantación física sobre una computadora no es a partir del lenguaje teórico, sino en una solución informatizada, como vamos a ver a partir de la clase que viene. Pero les decía que estos lenguajes de consulta históricamente se dividieron en tres grupos. Esos tres grupos son álgebra relacional, cálculo de tuplas y cálculo de dominios. En nuestro caso, en la materia, solamente nos vamos a concentrar, y a partir de las clases que vienen, en el en el álgebra relacional. Los cálculos no los vamos a ver. Como dije en la transparencia anterior, los lenguajes de consulta son utilizados para operar la base de datos, ¿sí? Para hacer operaciones de altas, bajas, modificaciones y consultas. Esos lenguajes se dividen en dos tipos: los lenguajes procedurales y no procedurales. En los primeros de ellos, los lenguajes procedurales, uno define qué hacer y cómo hacerlo. O sea, lo que está definiendo la consulta es lo que quiere obtener como resultado de la operación y además los pasos necesarios que la operación debe llevar a cabo para poder resolver el problema. O sea, decimos el qué y el cómo. Los lenguajes no procedurales tienden a ser más simples porque solamente se solicita la información deseada y el cómo se resuelve se lo deja a la computadora. En nuestro caso no vamos a trabajar con lenguajes no procedurales porque, si bien son más simples en la práctica, la teoría es un tanto más compleja y en realidad los lenguajes procedurales son los que se usan para manipular la base de datos en cualquier entorno de un sistema que uno desarrolle. Por eso nos vamos a concentrar en los lenguajes procedurales. Lo que dice la transparencia es algo que también había dicho en la transparencia anterior y que habíamos dicho en el primer semestre. Analizaremos primero las consultas, porque las consultas representan el 80% de las operaciones registradas sobre una base de datos. Entonces, lo primero que vamos a tener que analizar bien es cómo se resuelven las consultas. Dependiendo de lo que uno quiera consultar, la consulta puede realizarse de una forma u otra. En cambio, para insertar información, borrar información o modificar información, hay una sola forma de lograrlo. O sea, yo inserto información en una tabla de una sola manera, borro información de una tabla de una sola manera, modifico de una sola manera. En cambio, consultar puede depender, la resolución de la consulta puede y va a depender de lo que yo necesite como respuesta, como iremos viendo a medida que avancemos en las transparencias. La relacional es el lenguaje de consultas teórico que se definió para construir el modelo relacional. El modelo relacional tiene su sustento teórico en el lenguaje denominado álgebra relacional para poder hacer todas las operaciones de modificación, todas las operaciones de acceso a la base de datos. Es un lenguaje de consulta procedimental, como iremos viendo, y lo que dice ahí la transparencia es que las operaciones que son operaciones de una o dos relaciones, o sea, son operaciones que involucran una o dos relaciones, recuerden que relaciones era tabla, que actúan como entrada y que generan una nueva relación, una nueva tabla como resultado. ¿Esto qué significa? Que yo le realizo alguna operación del álgebra a una o dos tablas y esto da como resultado una tabla temporaria que no pasa a ser parte del modelo, que es una tabla temporaria propia de la respuesta, con el contenido, ¿sí?, acorde a la instrucción que yo haya indicado. El álgebra relacional está compuesto por 6 operaciones básicas, o sea, no es un lenguaje demasiado complejo, solamente con 6 operaciones yo puedo resolver todo. De esas operaciones, si ustedes las leen ahí a continuación, al menos 3 de ellas ya la conocen. Producto cartesiano, unión y diferencia son operaciones algebraicas que ustedes saben. El álgebra relacional las utiliza y las utiliza con la misma concepción que el álgebra
tradicional, ¿sí? El álgebra matemática, producto cartesiano, unión y diferencia. Las otras las vamos a tener que ir definiendo. No son muchas operaciones, el comportamiento aislado de cada operación es muy simple. El tema está en cuando la consulta requiere que todas estas operaciones se empiecen a combinar, ¿sí? Básicamente lo que vamos a ver es que lo que nosotros vamos a tener que responder o resolver son problemas de conjuntos. Hay un conjunto de datos y a mí de ese conjunto de datos me interesa un determinado subconjunto. Ejemplo, hay un conjunto de datos de los alumnos de la facultad. A mí me interesan todos aquellos que aprobaron FOD. Eso representa un subconjunto del conjunto. Yo lo que tengo que hacer es, con operaciones del álgebra, en este caso relacional, es poder quedarme de ese conjunto, quedarme con el subconjunto que yo quiero. Bien, a partir de esas operaciones unitarias y binarias, puedo lograr ese objetivo. ¿Por qué se denominan operaciones unitarias y por qué se denominan operaciones binarias? Son operaciones unitarias porque operan sobre una tabla, sobre una relación. Son operaciones binarias las que operan sobre dos tablas o dos relaciones. La unión es de conjuntos. Yo no hago la unión de un conjunto, hago la unión de dos conjuntos, binario. La diferencia de conjuntos es entre dos conjuntos. El producto cartesiano es entre dos conjuntos. Por eso las operaciones esas son binarias. Las otras operan sobre una sola tabla y se denominan operaciones unitarias. Esta transparencia presenta el problema que vamos a utilizar para ir ejemplificando cada solución. ¿Eso qué significa? Que hay un modelo de datos conceptual y lógico que redundó en este modelo físico. Estas son las 5 tablas que nosotros tenemos y es sobre las cuales vamos a operar para resolver cada una de las consultas que van a ir apareciendo. Tómense 5 minutos, miren estas tablas, hay una tabla asociados, una tabla deportes, una tabla práctica, una tabla localidad y una tabla sedes. Insisto con esto, mírenlo tranquilo, corten el audio en este momento, miren esto tranquilo, yo a continuación voy a explicarlo, pero si ustedes lo entienden solo, mejor todavía. El asociado tiene sus datos personales, entre los datos personales está el nombre, la dirección, el teléfono, el sexo, el estado civil, la fecha de nacimiento y el ID localidad, que es donde el tipo vive, ¿sí? Eso es una clave foránea hacia la tabla localidad. La tabla localidad tiene ID localidad y nombre, hay integridad referencial entre esos dos atributos. Luego tenemos la tabla deporte tiene el nombre del deporte, el monto de la cuota y las sedes donde ese deporte se practica. ID sede es la sede donde ese deporte se practica. O sea que dado un deporte, se practica en una sola sede y yo sé cuál sede es a partir de una clave foránea. Si voy a la tabla sedes, voy a ver que la sede tiene un nombre, una dirección y esa sede está en una localidad, con la cual hay integridad referencial entre sedes y localidades nuevamente. Y un asociado puede practicar muchos deportes. Un deporte lo puede practicar muchos asociados. Hay una tabla que es práctica donde tengo el ID socio y el ID deporte. Las dos claves primarias de las tablas asociados y deporte. Si ustedes miran, la tabla práctica no tiene un ID práctica definido. En este caso, el que diseñó este modelo optó por no utilizar un autoincremental para la tabla práctica. No se lo puede criticar, es una solución viable. Yo les había dicho a ustedes cuando pasamos al modelo físico que quizá era conveniente tener todos autoincrementales, pero no era obligatorio. En este caso se tomó como no obligatorio poner ese autoincremental. Bueno, estas son las tablas, o este es el modelo que nosotros tenemos. Cada vez que vayamos resolviendo los ejercicios, vamos a hacer referencia a este conjunto de tablas, con lo cual lo deberían tener bien presente para ir entendiendo bien cómo se va operando en cada uno de los casos. Antes de avanzar a la siguiente transparencia, vamos a hacer un comentario que no es menor. El álgebra relacional es un lenguaje de consultas teórico perfectamente definido. Hay autores que cuando presentan este lenguaje lo describen de una manera simbólica, o sea, expresan las operaciones en términos simbólicos. Hay otro tipo de autores que expresan la sintaxis de este lenguaje en
una nomenclatura parecida al inglés y muy parecida a lo que luego va a ser el lenguaje SQL. Nosotros en particular en la materia vamos a seguir la línea de utilizar un lenguaje simbólico para expresar el álgebra relacional. A medida que vayamos definiendo las operaciones, vamos a definir los símbolos que estas operaciones tienen, de manera tal que cada operación va a tener un símbolo y cada símbolo va a representar a una sola operación. Esto es importante tener en cuenta porque si uno consulta un libro muy interesante como es el libro de Date, Introducción a la base de datos de Date, que es un libro muy interesante, Date se puede considerar como uno de los padres del modelo relacional, se va a encontrar que el álgebra relacional está expresada no en términos simbólicos. Bueno, no hay ningún inconveniente en no expresarla en términos simbólicos, lo único que uno tiene que encontrar la analogía de cada símbolo nuestro, como lo representa, por ejemplo, este autor. La operación que vamos a ver se denomina selección. Como lo indica la transparencia, selecciona tuplas que satisfacen un predicado dado. O sea, dado una tabla, dada una relación del modelo relacional, o sea, una tabla, la operación de selección se aplica sobre esa tabla y devuelve todas las tuplas de esa tabla que cumplen una condición, que cumplen un predicado, una condición booleana que da verdadero, entonces lo devuelve. El ejemplo 1 muestra cómo se resolvería un caso de selección. Mostrar todos los asociados casados. Fíjense que el operador que vamos a utilizar es la letra griega sigma. La letra griega sigma va a denotar la operación de selección. Y yo estoy diciendo, miren bien cómo se construye la sentencia. Voy a seleccionar, ¿sí? Fíjense que en la consulta que está resuelta abajo está la operación de selección. Entre paréntesis se indica la tabla sobre la cual se va a hacer la selección, en este caso la tabla asociados, ¿sí? Recuerden que el modelo era el que estaba en la transparencia 5. Entonces yo voy a elegir, voy a seleccionar de la tabla asociados todas aquellas tuplas que correspondan al estado civil casado. Todas aquellas tuplas donde el estado civil aparezca la palabra casado, o sea, que sea predicado, que esa proposición de verdadera, ¿sí? Van a quedar en el resultado. Y el resultado de esta operación es una tabla temporaria que contiene todas aquellas tuplas que se corresponden con asociados que son casados. Siguiendo con más ejemplos del mismo tema, vamos ahora a ver dos ejemplos más, un ejemplo 2 y un ejemplo 3. En el ejemplo 2 piden devolver todos los deportes con cuota superior a 2.000 o inferior a 1.000. Dicho de otra manera, los deportes que estén entre 1.000 y 2.000 no me interesan los que estén fuera de ese rango, los mayores de 2.000 o los menores de 1.000. En ese caso, la operación de selección, ustedes lo podrán ver, se aplica a la tabla deportes, porque yo quiero sacar información de otra tabla, en este caso la tabla deportes. ¿Y qué me interesa que ocurra para que un deporte aparezca en el resultado? Que el monto de la cuota sea mayor de 2.000 o que el monto de la cuota sea menor de 1.000. Fíjense que es una proposición, como lo habían escrito en cualquier lenguaje. En este caso es una proposición que tiene un conectivo lógico que es OR, ¿sí? Tiene dos operadores relacionales, el monto cuota mayor que 2.000 y el monto cuota menor que 1.000. Los operadores relacionales funcionan igual, mayor, menor, distinto, igual, mayor, igual, menor, igual. Y los operadores o los conectivos lógicos son los que ya conocen, y, o y eventualmente not. En este caso, para resolver el ejemplo 2, tiene que ocurrir que el monto de la cuota sea mayor de 2.000 o que sea menor de 1.000 para poder cumplir la condición que el usuario quiere, que es lo que plantea en el ejemplo 2. El ejemplo 3 es más de lo mismo. Pide que se muestren todos los asociados casados femeninos. ¿Qué se entiende de ahí? Todos los asociados que yo tengo en mi tabla de asociados que estén casados y que sean mujeres. Eso es lo que está pidiendo la sentencia. ¿Por qué hay dos renglones? Para mostrarles dos formas de escribir lo mismo. Voy a seleccionar de la tabla asociados aquello que el estado civil sea igual a casado y el sexo sea femenino. Fíjense que en el primer caso el y está escrito como and, ¿sí? Por las palabras en inglés. Y en el último caso, en vez de poner un and, se puso el circunflejo, que es la forma notacional de escribir un i, una forma simbólica de escribir un i.
¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren escribir una proposición molecular en este caso, con la palabra and, con el circunflejo o con la palabra y, para nosotros va a ser lo mismo. Se entiende que lo que quieren poner es una conjunción. En el caso de la disyunción, en el caso del o, pueden poner or o pueden poner la B corta, que es el símbolo representativo del o. Para nosotros va a ser lo mismo, lo vamos a tomar como sinónimos esos símbolos de representación de los operadores lógicos. El operador unitario, el segundo operador que opera sobre una sola tabla que vamos a ver, se denomina proyección. Devuelve la relación, la tabla, argumento, la tabla sobre la cual se va a operar, con columnas omitidas. ¿Esto qué significa? Que no siempre cuando nosotros queremos obtener un resultado de una tabla, nos interesan ver todas las columnas de esa tabla. Como dice ahí el ejemplo, por ejemplo, nos interesa ver los nombres de todos los asociados. Eso significa que no interesa el sexo, no interesa la fecha de nacimiento, no interesa el estado civil, no interesa ningún otro atributo. Entonces, ¿cómo hacemos para descartar los atributos que no son interesantes y solamente ver los atributos que nosotros queremos? Bueno, en ese caso usamos la operación de proyección. La proyección lo que hace es aplicarse sobre una tabla y dejar pasar al resultado solo los atributos que nosotros listemos, solo los atributos que nosotros indiquemos. El operador, como ustedes ven ahí en la transparencia, es el operador pi. Pi indica proyección. Y ahí hay un ejemplo donde muestra el nombre de todos los asociados. Yo le aplico pi, el operador de proyección, a la tabla asociados y le indico un atributo que es nombre. Eso significa que lo único que me interesa ver de la tabla asociados es el nombre. El resultado de la tabla temporal que genera esta consulta es una tabla donde aparecen solamente los nombres de todos los asociados que nosotros tenemos en la tabla asociados. En transparencia vemos algún ejemplo más en el mismo sentido. Pide el ejemplo 5 que se muestre el nombre de cada deporte y el monto de la cuota de cada deporte. O sea, que interesan ver dos atributos solamente de la tabla de deporte. Por ende, vamos a aplicar una proyección, ahí está indicada la letra griega pi, que se aplica sobre la tabla de deportes y que en este caso estoy pidiendo que se devuelva el nombre del deporte y el monto de la cuota del deporte. Como es una lista formada por dos atributos, esos atributos van separados por coma. Tenga en cuenta que siempre que va a usar una proyección, deben mencionarse atributos que aparezcan en la tabla que se va a utilizar. Si yo en este ejemplo 5 hubiera puesto proyección de nombre, monto de cuota y sexo de deportes, hubiera dado error porque sexo no es un atributo de esa tabla. El ejemplo 6 combina las dos operaciones que nosotros vimos. Quiero ver el nombre de todos los asociados varones. Entonces yo para ver solamente el nombre necesito proyectar. Para ver solamente los asociados varones necesito seleccionarlos de sexo masculino. En ese caso, ahí están puestas dos formas de solución, una en verde y una en rojo. La de verde es correcta, la de rojo es incorrecta, pero vamos a analizarla cuidadosamente. Fíjense la que está en verde. La que está en verde dice proyección de nombre, paréntesis, selección de sexo igual masculino de la tabla asociados. ¿Cómo se resuelven las operaciones del álgebra cuando hay más de una? La forma de resolución de las operaciones respeta el álgebra tradicional a la cual estamos acostumbrados. Siempre las operaciones se resuelven desde el paréntesis más interno hacia el paréntesis más externo. Entonces, nuestro paréntesis más interno es la tabla asociados. Sobre la tabla asociados practicamos la selección del sexo masculino, eso nos devuelve todas las tuplas asociadas que corresponden al sexo masculino, y sobre ese resultado, lo que está en el paréntesis más externo, se aplica la proyección del nombre. Una vez que de los asociados elegimos los masculinos, nos quedamos con el nombre de esa gente. Eso está escrito en verde. Si yo analizo lo que está escrito en rojo porque está mal, pero vamos a analizar qué es lo que ocurre. Lo primero que hago es proyectar de la tabla de asociados, quedarme de la tabla de asociados con el nombre de los asociados. Perfecto, tengo el nombre de todos los asociados. Lo que hago a continuación es buscarlo de sexo masculino. En la operación anterior descarté la columna sexo. La columna sexo no quedó, la tiré, la descarté.
Solamente tengo el nombre de las personas. Si yo aplico sexo igual masculino al nombre de todas las personas, el atributo no existe y da error. Por eso es que en este caso es muy importante el orden en el cual practicamos las operaciones. La operación que vamos a desarrollar es el producto cartesiano. El producto cartesiano es una operación que ustedes ya conocen porque se define exactamente igual que el producto cartesiano algebraico entre dos conjuntos. Conecta dos entidades de acuerdo a la operación matemática de la operación, está diciendo la definición. O sea, lo que estamos queriendo decir es que el producto cartesiano junta cada elemento de un conjunto contra los elementos de otro conjunto. La notación es con la letra X, igual que siempre, e insisto, no tiene ninguna diferencia el producto cartesiano de álgebra racional con el producto cartesiano matemático. Es exactamente la misma operación. Es la primera operación que vemos que nos permite juntar o unir, relacionar o mezclar los elementos de dos tablas diferentes. El ejemplo 5 plantea mostrar cada asociado y la localidad donde vive. O sea, lo que estamos queriendo ver es el nombre del asociado y su localidad. Juan vive en La Plata, Pedro vive en Junín, Héctor vive en La Plata, y así queremos ir viendo para todos los asociados dónde viven. La única forma que tenemos de juntar todos los elementos de un conjunto contra los elementos de otro conjunto es haciendo asociados producto cartesiano localidades, juntando los elementos de una tabla con los elementos de la otra tabla. Y lo que está pidiendo acá es mostrar de cada asociado y la localidad donde vive, o sea, el nombre del asociado y el nombre de la localidad donde vive. Ahí en rojo están viendo una primera aproximación de lo que podría ser la solución. Junta todos los elementos de asociado contra todos los elementos de localidad y muestra con la proyección el nombre. Bueno, vamos a ir analizando con cuidado esta sentencia porque está mal escrita y vamos a ver por qué. Primero, queremos mostrar el nombre del asociado y el nombre de la localidad. En los dos casos, el atributo se llama nombre para las dos tablas. En el momento que las dos tablas se juntan, como los dos atributos se llaman igual, el resultado de la operación del producto cartesiano es que a la columna de nombre del asociado y a la columna de nombre de la localidad la prefija con el nombre de la tabla porque los dos atributos se llaman iguales. Entonces, ¿por qué está mal la primera sentencia? Por muchos factores, pero uno de ellos es porque proyectar nombre no sabría cuál de los dos nombres proyectar, si el del asociado o el de la localidad. Por eso que aparece la segunda solución. En la segunda solución se está proyectando el nombre del asociado, el nombre de la localidad, ¿de qué cosa? Del resultado del producto cartesiano. Bien, como primera medida, como solución al problema de mismo nombre en dos tablas diferentes que se juntan con producto cartesiano, es que yo necesito prefijar el nombre del atributo con el nombre de la tabla. De esa manera yo no voy a tener repetición de información. Igualmente, el segundo ejemplo, si bien es más correcto que el primero, sigue siendo incorrecto y analicemos en la transparencia siguiente por qué es incorrecto. Supongamos que tenemos en la tabla localidad a Juan, a Pedro y a Héctor. Yo no puse la tabla localidad completa porque era muy grande. Tenemos a Juan, a Pedro y a Héctor. Juan vive en la localidad cuyo ID es 1, Pedro vive en la localidad cuyo ID es 2 y Héctor vive en la localidad cuyo ID es 1. Lo que ven ahí como una tabla en verde. Al costado ven en azul la tabla de las localidades, donde yo tengo la localidad 1 y la localidad 2. La localidad 1 es La Plata, la localidad 2 es Junín. Yo tengo esas dos localidades. Y bueno, lo que hago es un producto cartesiano entre asociados y localidades. El producto cartesiano da como resultado la tabla que tienen puesta abajo. Ustedes ven la tabla de abajo, entonces lo que hizo fue juntar Juan 1 con 1 La Plata, juntar Juan 1 con 2 Junín, porque el producto cartesiano junta todas las filas de la de verde contra todas las filas de la de azul, y por lo tanto lo que se generan son 6 tuplas. 2 de Juan, 2 de Pedro y 2 de Héctor, porque hay dos localidades. Bien, si yo proyecto el resultado, lo que a mí me interesaría ver en este resultado es que Juan vive en La Plata, que Pedro vive en Junín y que Héctor vive en La Plata. ¿Sí?
Yo de ninguna manera tendría que decir que Juan vive en Junín. ¿Por qué? Porque Juan no vive en Junín. El ID de la localidad de Juan es 1 y el ID de la localidad de Junín es 2. Ahora bien, el resultado del producto cartesiano, en la tabla que ustedes ven abajo, aparece Juan 1, 1 La Plata y Juan 1, 2 Junín. Sí, porque el producto cartesiano junta todos los elementos de un conjunto contra todos los de otro. ¿Eso qué significa? Que el producto cartesiano genera muchas tuplas espurias, tuplas incorrectas, tuplas que no son parte de mi solución, ¿sí? Que el mecanismo del producto cartesiano generó esas tuplas, pero no son parte de mi solución. ¿Cuáles son las tuplas que son parte de mi solución? Donde el asociado a ID-localidad coincide con localidad a ID-localidad. Cuando el asociado a ID-localidad y la localidad de ID-localidad coinciden en el valor, yo estoy diciendo, este asociado vive en la localidad 1 y esta es la localidad 1. El asociado vive en la localidad 2 y esta es la localidad 2. En todos los otros casos, yo estoy diciendo, el asociado vive en la localidad 1 y esta es la localidad 2. Ah, bueno, esa tupla a mí no me interesa. Entonces, del conjunto de abajo, ¿cuáles son las tuplas que me interesan? Debo seleccionar, fíjense que ahí está puesta una selección, donde busco las tuplas donde el ID de la localidad del asociado coincida con el ID de la localidad de la tabla localidad. En ese caso, cuando coinciden, esas tuplas quedan, ¿sí? Ahí las tuplas que ustedes tienen marcadas en rojo desaparecen y solamente se van a mostrar asociado de nombre y localidad de nombre para las tuplas que no están marcadas en rojo. Juan es de La Plata, Pedro es de Junín y Héctor es de La Plata. Mostrando dos ejemplos más del mismo tema, recuerden que siempre las tablas son las que teníamos en las transparencias anteriores, nos piden mostrar las sedes de La Plata. Pero lo que intenté acá fue ponerle un poquitito de colores para indicar el orden en que se va resolviendo esta consulta. Lo primero que se hace es lo de verde, las sedes, se hace un producto cartesiano con las localidades, juntando todas las tuplas, ¿sí? Obviamente esa operación genera un montón de tuplas espurias, un montón de tuplas indeseadas. A nosotros solo las que nos interesan, como está puesto ahí en naranja, son donde la sede.id localidad es igual a localidad.id localidad. Eso es lo único que nos interesa en el resultado, el resto no nos interesa. Y además lo que pedimos ahí es que no solamente coincida ID localidad para sede y localidad, sino que además el nombre de la localidad sea La Plata. Solamente me interesan las sedes que estén en la ciudad de La Plata. Bueno, resuelto eso, lo que queda es proyectar el nombre de la sede. Ese mismo ejemplo está escrito abajo de una manera más eficiente. Nosotros no le vamos a dar bolilla en la resolución de álgebra relacional a la eficiencia, para nosotros no va a ser un punto importante que la consulta se resuelva eficiente, sino que la consulta se resuelva bien. Sin embargo, voy a mostrar cómo la consulta de arriba puede ser resuelta de forma más eficiente. ¿Y eso cómo se hace? Primero se practica la selección sobre la tabla localidad, se practica la selección, ¿sí?, de aquellas, de la tupla correspondiente a La Plata. Yo solamente me quedo con la tupla correspondiente a La Plata, ¿sí?, lo que está en verde. A eso se le hace el producto cartesiano con sedes, ¿sí? Y obviamente van a quedar las sedes que estén en La Plata. Fíjense que al hacer el producto cartesiano de sedes contra la selección de La Plata, ¿sí?, a diferencia del caso anterior donde yo junto todas las sedes con todas las localidades, acá junto todas las sedes solamente con La Plata. Ya por sí van a quedar mucho menos tuplas en el resultado, por eso va a ser más eficiente. Luego se selecciona aquellas que correspondan a la misma ID localidad, o sea, las que son de La Plata, y por último se proyecta el nombre de la sede. Eso con respecto al ejemplo 6. El ejemplo 7 dice mostrar cada deporte, el nombre del deporte, mostrar cada deporte y el nombre del asociado que practica ese deporte. La única forma que yo tengo de mostrar el asociado y el deporte que practica es juntar la tabla asociado con la tabla deportes. Pero si yo miro la tabla asociados y la tabla deportes no tienen nada en común. Entonces, si yo junto todos los asociados contra todos los deportes, yo no tengo forma de saber qué practica cada asociado, porque yo lo que estaría haciendo es juntar a Juan con todos los deportes, a Pedro con todos los deportes, a Héctor con todos los deportes. ¿Sí? Ahora, si Juan, Héctor o Pedro no practican algún deporte, igual se juntan.
Entonces, lo que yo hago es involucrar una tercera tabla, que es la tabla práctica. La tabla práctica lo que hace es, además de incorporar a todos los deportistas y a todos los deportes, se incorporan también todos los que hacen práctica de cada deporte. Entonces, junto asociados, práctica y deporte, se crean un montón de tuplas, pero a mí de todas esas tuplas, ¿cuáles me interesan? Aquellas donde el ID socio del asociado coincida con el ID socio del que practica. O sea, junto a todos los asociados contra todas las prácticas, pero me quedo con la práctica de cada asociado. ¿Y a eso qué hago con la segunda parte de lo que está en celeste? Le busco el deporte que sea igual. Entonces digo, este asociado practica este deporte. Si el asociado no practica un deporte, se descarta porque no va a dar verdadera la condición que está en celeste, la condición, la proposición molecular que está en celeste de la selección. Moraleja de esto, la selección deja para cada asociado todos los deportes que el tipo practica. Por ende, yo de ahí proyecto, lo que está ahí en color rosa, proyecto asociado a punto nombre y deporte punto nombre, estoy diciendo, este tipo practica este deporte. Fíjense que yo ahí les puse en el producto cartesiano, donde hay 3 tablas involucradas, asociado, producto practica, producto deportes, lo que yo les puse es que en verde primero se hace asociado practica y al resultado de eso se le junta deportes. ¿Sí? El producto cartesiano sigue siendo una operación binaria, no es una operación ternaria. Entonces primero asociado practica y al resultado se le junta deporte. ¿Sí? Había quedado colgada una operación unitaria. Esa operación unitaria era el renombre. Luego de haber visto selección y proyección, habíamos visto una operación binaria como producto cartesiano, dejando de lado esta operación binaria que vamos a ver ahora, unitaria que vamos a ver ahora. ¿Por qué la habíamos salteado? Porque sencillamente no tenía ningún sentido definirla como la última de las operaciones unitarias, dado que no la hubiéramos podido ejemplificar. La operación de renombre es necesario cuando, ante una consulta, yo necesito usar la misma tabla más de una vez. Por ejemplo, tengo que hacer un producto cartesiano de una tabla contra sí misma para hacer una determinada operación. Esto no sería posible si yo no tuviera la operación renombre, que como vemos ahí en la transparencia se anota con la letra griega pi. Veámoslo con el ejemplo. Mostrar todos los asociados que viven en la misma dirección que el socio con ID 75. Vamos a ir desglosando lentamente cómo podemos resolver esto. En lo que está numerado como ítem 1 ahí en la transparencia dice, vamos a seleccionar de la tabla asociados la tupla correspondiente al socio 75. ¿Por qué motivo hacemos eso? Porque con esa tupla yo sé en qué dirección vive ese tipo. Lo que yo debo hacer ahora es comparar esa dirección contra todas las direcciones de los asociados. O sea, lo que yo debo hacer es comparar esa tupla que acabo de obtener, fíjense en el paso 2, ¿sí? Lo mismo que teníamos en el paso 1, producto cartesiano con asociados. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo a la tupla del socio 75 juntarla con todas las otras tuplas que tiene la tabla asociada. Y ahí lo que plantea la transparencia son signos de pregunta. ¿Qué es lo que vendría después de esto como paso 3? Bueno, bárbaro, si yo tengo en la tabla, tengo seleccionada la tupla del asociado 75 y la junto con el resto de las tuplas, el que vive en la misma dirección que el asociado 75 va a tener que la dirección del asociado 75, que ahí lo tienen en el ejercicio 3, el asociado punto dirección del asociado 75 tiene que ser igual a qué cosa. Y ahí hay signos de pregunta. ¿Qué significan esos signos de pregunta? A la dirección de los otros asociados. ¿Cómo se llama el atributo dirección de los otros asociados? Se llama también dirección. Bien, ¿cómo se llama la tabla? Y también se llama asociados. Entonces lo que yo debería pedir ahí en donde está ese signo de preguntas, en el ejercicio, en la opción 3 del desarrollo del ejercicio, es que asociados.dirección sea igual a asociados.dirección. Eso no tiene sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el asociado que salió del socio 75 que el resto de los asociados. Bueno, pero los dos atributos se llaman dirección, sí. Y las dos tablas se llaman asociados, sí. ¿Qué problema hay entonces? Que tanto el paso 2 como el paso 3 están mal. ¿Por qué están mal? Porque estoy juntando una tabla contra sí mismo. Por ende, todos los atributos que se generen
A partir de juntar una tabla contra sí mismo, van a ser atributos que van a tener el mismo nombre y van a tener el mismo nombre de tabla. Por ende, son atributos repetidos y eso no se puede producir. Y entonces llegamos al paso 4. ¿Qué dice en el paso 4? Fíjense lo primero que está escrito ahí en un color más brillante. Ahí no dice paso, si bien podríamos leer que dice paso. Lo que tenemos es un renombre, la letra RO. Renombro la tabla asociados como ASO. La tabla asociados se llama ASO. A partir de ahora tiene otro nombre. Luego, ¿qué hago? El producto cartesiano de esa tabla ASO, ¿con qué? Con la tupla que yo elegí, la tupla 75 de la tabla asociados. Entonces tengo la tupla de la ID 75 y el resto de las tuplas. La junto. ¿Cuáles me interesan? Bueno, lo que está ahí en celeste. Que el asociado punto ID dirección sea igual a ASO punto ID dirección. Que coincidan. Bueno, entonces esas tuplas son del asociado 75 y la gente que vive con él. Bien, ¿cómo se llama la gente que vive con él? Proyecto ASO.nombre y ahí tengo ese resultado. La unión actúa como la unión matemática. Son las tuplas comunes a dos relaciones, a dos tablas, equivale nuevamente a la unión matemática y debe efectuarse entre relaciones con sentido. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy haciendo la unión de conjuntos, cuando ustedes lo vieron en la escuela primaria, la unión de conjuntos, yo podía tener dos conjuntos cualquiera y la unión de esos dos conjuntos eran todos los elementos de un conjunto más todos los elementos de otro conjunto. Eso sigue siendo exactamente igual. Lo único que le incorporamos acá es que yo debo unir cosas que tengan sentido ser unidas. Si yo hago la unión de la tabla productos con la tabla clientes, la unión de esas dos tablas no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué significa tener una tabla que tenga los clientes y los productos? No tiene ningún tipo de sentido juntar esos dos conjuntos que carecen de algo en común entre los dos. Los conjuntos que se deben juntar son conjuntos que tengan sentido. Veamos un ejemplo. Asociados que practiquen vóley o fútbol. Y ahí está desmenuzado en una secuencia de pasos cómo fue construyéndose ese ejercicio. Primero lo que hago es seleccionar aquello, de los deportes, seleccionar el deporte fútbol, en el primer paso. En el segundo paso, lo que hago es al deporte fútbol, ¿sí? Al deporte fútbol le hago el producto cartesiano con el resultado de practica y asociados, ¿sí? Entonces, ¿qué junto? Los asociados con los que practican con el deporte fútbol. Moraleja de ahí, en el paso 3, yo puedo seleccionar todos los asociados que hacen fútbol. El paso 3 selecciona todos los asociados que hacen fútbol. En el paso 4, proyecto el nombre de todos los asociados que hacen fútbol. Mírenlo con cuidado y van a ver que lo que acabo de decir es así. En el paso 5, comienzo a hacer exactamente lo mismo con vóley. Si el paso 5 me deja el deporte vóley. Paso 6 puse punto suspensivo porque no voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Una vez que tengo vóley, me quedo con el nombre de todos los asociados que hacen vóley. Fíjense en el paso 7. El paso 7 proyecta el nombre de la selección de todos aquellos asociados que hacen vóley. ¿Sí? Eso me hizo el paso 7. Y el paso 8 lo que está haciendo es juntar al paso 7 con el paso 4. El paso 7 son todos los que hacen vóley. El 4 es todo lo que hacen fútbol. Si yo aplico la unión, como ven ustedes ahí, entre esas dos subconsultas que fui aplicando, obtengo el resultado final. En la transparencia anterior vimos la unión matemática. En este caso, la diferencia opera exactamente igual como diferencia de conjuntos y la operación se anota con el signo menos como siempre se anotó la diferencia de conjuntos. Obviamente cuando yo hago diferencia de conjuntos lo que tengo que tener en cuenta es que los dos conjuntos sean unión compatible, o sea, yo no le puedo restar al conjunto de las frutas, no le puedo restar el conjunto de los chanchos, porque son dos conjuntos diferentes. ¿Qué quiero decir acá? Cuando yo aplico diferencia entre dos conjuntos, entre dos tablas,
Esas dos tablas tienen que ser compatibles, tienen que tener la misma estructura, la misma cantidad de atributos y en el mismo orden, si no, no tiene sentido. En este caso pide los asociados que practiquen fútbol y no practiquen vóley, ¿sí? O sea, solamente los asociados que practiquen fútbol. Si un asociado practica fútbol y vóley, no me interesa en el resultado. ¿Eso qué significa? Que yo al conjunto de todos los tipos que hacen fútbol le tengo que restar al conjunto de todos los tipos que hacen vóley, ¿sí? De esa manera me van a quedar solamente lo que hacen fútbol. No voy a explicar paso a paso este ejercicio porque parte del anterior, parte del ejercicio de la transparencia 14, la única diferencia en que en la transparencia 14 yo hacía la unión porque quería ver los que practicaban los dos deportes, ¿sí? Y en este caso quiero hacer una diferencia, quiero que a los de fútbol se le vayan los de vóley. Por eso la diferencia, la operación entre las dos es la operación minus. Ya presenta un ejemplo más de cómo álgebra relacional y cómo a partir de la operación de diferencia podemos obtener respuestas a ejercicios como están planteados acá. Deporte por el cual se pague la cuota mayor, o sea, el deporte que tiene la cuota más alta. Ahí está desgranada la operación, está escrita la operación que obtiene ese resultado. La voy a explicar gradualmente en la transparencia siguiente. Vamos por parte, ¿qué es lo que planteamos para resolver este problema? La tabla que está en verde muestra el estado inicial de la tabla deportes. Tengo fútbol, tenis y básquet con cuota de 1000, 2000 y 3000 en cada uno de los casos. Yo tengo que hacer una consulta que me devuelva tenis porque es el que está pagando el valor más alto de la cuota. Ahora, la única posibilidad que yo tengo para resolver este ejercicio es comparar cada deporte contra el resto de los deportes. Yo puedo saber solamente si el fútbol es el deporte más caro si comparo el fútbol con el resto de los deportes. Lo mismo con básquet, lo mismo con tenis. Por eso es que la primera operación que planteamos es deportes, producto natural deportes, obviamente renombrando la tabla de deportes como DEP para poder trabajar. Entonces el resultado del producto cartesiano de la tabla de deportes contra sí misma es la tabla que aparece en celeste. Esta tabla de celeste junta fútbol 1000 de la tabla deportes, fíjense que la tabla deportes es la tercera columna, junta fútbol 1000 de la tabla deportes contra la tabla DEP. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener para la tabla DEP fútbol repetido 3 veces, juntado con fútbol, básquet y tenis, básquet repetido 3 veces con fútbol, básquet y tenis repetido 3 veces con fútbol, básquet y tenis. Se junta todo contra todo. En el caso de la tabla celeste, las dos primeras columnas serían de la tabla DEP, del renombre, y las dos últimas columnas de la tabla deporte. ¿Sí? El siguiente paso, que lo tienen escrito ahí al costado, es seleccionar aquellas cuotas donde dep.montocuota sea mayor que deporte.montocuota. Si ustedes miran los tres primeros renglones, el valor de dep.monto es 1000 y el valor de deporte.monto es 1000, 2000 y 3000. Ninguna lo cumple, por eso las pinta en rojo. El cuarto renglón sí, básquet tiene 2000, fútbol tiene 1000, cumple. Y así cada uno de las filas. Solamente quedan 3 filas donde dep.montocuota es mayor que deporte.montocuota. ¿Sí? ¿Qué hice a continuación? Proyecté deportes.nombre. Proyecté de las tuplas que quedaron hasta ahora, que son las que no están pintadas de rojo, el deporte nombre. Y fíjense que lo que queda es fútbol 2 veces y básquet. Fíjense deporte.nombre que tiene. En este momento la tabla que está pintada de azul tiene fútbol y básquet. O sea, tiene todos los deportes menos el más caro. Si yo hago la diferencia de la tabla original que tenía fútbol, básquet y tenis, le resto esta tabla en azul que tiene fútbol y básquet, el resultado final va a ser tenis, que es el deporte más caro. Para comentar de esta transparencia, lo que se plantea es la definición formal del álgebra relacional. Se plantea que una expresión básica del álgebra relacional consta de una relación de una base de datos, o sea, una tabla de la base de datos, o dos tablas, ya vimos que pueden haber dos tablas en las operaciones binarias, o una relación constante, una tabla constante. Todavía ejemplo de tabla constante no hemos puesto. Una expresión general se construye a partir de subexpresiones, o sea, cualquier expresión de álgebra que nosotros tenemos
como la que pueden ver en las transparencias 14, 15, 16 o las anteriores, cualquier expresión es el resultado de subexpresiones. Una subexpresión unión la otra subexpresión, una expresión con diferencia con otra expresión, el producto cartesiano de dos expresiones, la selección, la proyección o el renombre. Solamente es una definición formal. Obviamente es un tema que no da para hablar mucho, si no queda claro en las consultas. Cuando lleguemos a la consulta de este tema, con gusto lo volveremos a hablar. Álgebra relacional tiene además una serie de operaciones adicionales. En cualquier bibliografía podrán encontrar 4 o hasta 5 operaciones adicionales. Nosotros acá nos vamos a limitar a ver 4 operaciones adicionales más. Hay una quinta operación que podría resultar interesante, pero es un tanto compleja y no aporta ninguna solución práctica para verlo en álgebra. Lo vamos a resolver directamente sobre SQL. ¿Por qué se denominan operaciones adicionales? Porque son operaciones que si no estuvieran, o aún sin haberlas definido, yo ya podría resolver lo mismo de otra manera. Lo vamos a ir dejando claro a medida que la vayamos explicando. La primera operación que vamos a analizar se denomina producto natural. Hace un producto cartesiano con una selección de tuplas con sentido, eliminando las columnas de atributos repetidos. Si R y S son dos relaciones que no tienen atributo en común, es igual a un producto cartesiano. Bueno, se denota con el símbolo del producto cartesiano rodeado por dos barras. ¿Qué significa todo eso? Cuando nosotros hacemos un producto cartesiano, estamos obligados a, una vez terminado el producto cartesiano, seleccionar las tuplas que tienen sentido. ¿Por qué? Porque el producto cartesiano junta todos los elementos de un conjunto contra los elementos de otro conjunto. Eso nos obliga a hacer una selección. Ahora, si la tabla A tuviera 1000 tuplas y la tabla B tuviera 100 tuplas, el producto cartesiano genera 100.000 tuplas y de esas 100.000 tuplas luego solamente selecciona las 1000 que tiene sentido. ¿Eso qué significa? Que se generan 99.000 tuplas de manera innecesaria, que se generaron, pero después la selección las quitó. ¿Qué pasa? Sería mucho más interesante que solamente generáramos las 1000 tuplas que tienen sentido, dejando de lado las tuplas que no tienen sentido. O sea, que solamente se juntaran aquellas filas de las dos tablas que tiene sentido que sean juntadas. Eso hace el producto natural. El producto natural lo que hace es juntar las filas de dos conjuntos que tengan sentido. Entonces, ¿qué condición necesaria van a tener que tener esos dos conjuntos? Esas dos tablas. Esas dos tablas tienen que tener algún atributo común, como dice ahí la definición. Ese atributo común, ¿qué va a ocurrir? Generalmente ese atributo común va a ser clave primaria en una tabla y clave foránea en otra tabla. Por ese atributo va a haber integridad referencial. Ahora, no necesariamente tiene que ser clave foránea contra clave primaria. Puede haber ejemplos, como vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, donde ese atributo en común, ¿sí?, sea clave foránea en las dos tablas. ¿Sí? Bien, ¿qué cuidado, qué restricción tiene el producto natural de álgebra relacional? Al ser un lenguaje teórico, álgebra relacional dice que entre dos tablas se puede hacer producto natural exclusivamente si tienen un atributo en común. ¿Eso qué significa? Que tienen un atributo que se llama igual y que representa la misma información. Si hubiera más de un atributo que se llama igual, el producto natural no puede usarse porque el álgebra no sabría por cuál de los dos aplicarlos. Entonces, la condición sine qua non para aplicar un producto natural es que las dos tablas tengan un atributo en común y solo un atributo en común, y ese atributo se llama igual en ambas tablas. Si eso no se consigue, entonces no se puede aplicar el producto natural y lo que hay que aplicar es un producto cartesiano. En la transparencia siguiente vamos a ver ejemplos de este tema. Dos ejemplos de producto natural. En el primer ejemplo, en el 11, asociados que practican fútbol. ¿Sí? Esos asociados que practican fútbol salen de la tabla asociados, que hay que juntarlo con la tabla práctica, que hay que juntarlo con
la tabla deportes que tiene fútbol. Entonces, lo primero que hicimos en esta solución fue seleccionar de la tabla deportes la tupla de fútbol. A eso se le aplica un producto natural con práctica, entonces se juntan todas las tuplas de práctica que coinciden en el ID deporte con la tabla deportes que en ese mismo ID. Eso se hace automáticamente, no hay que seleccionarlo. Y al resultado se le aplica el producto natural con la tabla asociados. Nuevamente, entre la tabla práctica y asociado hay un atributo común que se llama igual, sobre el cual se hace el producto natural y se juntan las tuplas que tienen sentido. Entonces, esta operación junta todos los asociados que practican fútbol y de ahí se proyecta el nombre del asociado, con lo cual la consulta queda mucho más corta. El ejemplo numerado como 12 es otro caso posible y dice nombre y dirección de los asociados que son de La Plata. ¿Sí? A diferencia del anterior, este está hecho de otra manera. Lo primero que hace es juntar todos los asociados contra todas las localidades. Pero cada asociado lo junta con su localidad, no con todas. ¿Por qué? Porque entre ambas tablas, asociado y localidad, hay un atributo común que es ID localidad. Una vez juntados todos los asociados con sus localidades, filtra las localidades de La Plata y de ahí proyecta, tal cual pide el enunciado, el nombre y la dirección del asociado. Entonces, el producto natural es mucho más efectivo, es mucho más eficiente que el producto cartesiano en, obviamente, la cantidad de trabajo que realiza y, como corolario, en la cantidad de texto que escribimos en las consultas. Las tres operaciones que restan están presentadas en esta transparencia, no son demasiado complejas. La primera de ellas es la intersección, equivalente a la intersección matemática con las mismas definiciones que le habíamos dado a la unión y a la diferencia, las mismas condiciones que debían cumplir. La operación intersección se va a denotar con la U invertida. ¿Y por qué es una operación adicional? Porque A unión B, como está puesto ahí, se puede obtener como A menos B. O sea, en álgebra se demostró que la intersección se puede hacer con diferencias de conjunto, por ende es una operación adicional. Las otras dos operaciones también son operaciones secundarias. La asignación es una expresión que asigna a una variable temporal el resultado de una operación. ¿Qué pasa con esto? Cuando tenemos una consulta compleja, lo que yo puedo decir es, resuelvo un pedazo de la consulta y eso se lo asigno a una variable pp. Cada vez que yo utilice en consultas siguientes la palabra Pepe, me estoy refiriendo a esa consulta que yo le asigné previamente. Es tan simple como eso. Y el producto tita ahí queda expresado. Si yo tuviera que hacer la selección de un predicado del producto natural de R contra S, yo podría escribirlo como R natural S y tita puesto, la condición de la selección puesta ahí al lado del símbolo de producto natural. Las operaciones de consulta ya terminaron. Con lo que vimos hasta la transparencia 22, ya desarrollamos todos los ejemplos interesantes que se pueden mostrar del tema. Como que uno podrá desarrollar, podemos encontrar en algunas bibliografías más operaciones de consulta que no van a ser interesantes para nuestro caso. Lo que vamos a comentar en esta transparencia y muy rápidamente son las operaciones de updates, de altas, bajas y modificaciones, que eran las tres operaciones restantes que yo podía hacer sobre una tabla. Cómo agregar tuplas a una tabla, a una relación, cómo eliminar tuplas de una relación o cómo actualizar los datos de una determinada tupla. Para agregar los datos de una tupla es tan simple como lo que indica la primera parte de la transparencia. Yo tengo una tabla que la vamos a llamar R, yo a esa tabla R le hago una unión con una nueva tupla y se lo asigno a R, de esa manera tengo la posibilidad de agregar un elemento a una tupla. Bueno, esta expresión E es la nueva tupla y es la relación constante de la que habíamos hablado antes. Fíjense que hay un ejemplo de cómo insertar un nuevo deporte en la tabla deportes. Fíjense que la nueva tupla tiene el nombre del deporte, el monto de la cuota, etcétera, etcétera. No tiene el valor del atributo incremental porque eso se asigna automáticamente por el DBMS. Para eliminar una tupla es tan simple como decir a la tabla R le quito la tupla que a mí me interesa y se la asigno a la tabla R. Si con la unión agregaba un registro, agregaba una tupla, con la diferencia voy a quitar.
Y ahí están viendo también cómo se quita un deporte de la tabla de deportes, cómo sacamos el deporte bochas de la tabla de deportes. ¿Sí? Actualización, ¿qué pasa? Si yo tengo que modificar el contenido de un atributo, ¿sí? Lo que tengo que usar es un operador nuevo que se llama el operador delta, ¿sí? Que se aplica sobre una tabla y que lo que hace es hacer la actualización. Fíjense ahí en el ejemplo. Supongan que hay una tabla de depósito y al saldo de los depósitos se los incrementa en un 5%. Entonces yo al saldo de los depósitos lo multiplico por 1.05 y se lo asigno a saldo. Como el operador original es el operador delta, lo que estoy diciendo es, para toda tupla de depósito, los saldos se incrementan en un 5%. Esta transparencia plantea una serie de ejercicios. A partir de un problema que ahora lo vamos a leer, se plantea la resolución de 7 ejercicios. Lo que yo voy a hacer en las transparencias subsiguientes, sin audio, es poner la solución de cada ejercicio. La idea es que ustedes intenten resolver esto, lo comparen contra la solución que yo di, ¿sí? O que presentamos, y en el caso de que no lo entiendan o que haya alguna diferencia, lo discutamos en las consultas. ¿Sí? Yo no les voy a poner audio a los ejercicios porque lo interesante sería que ustedes lo resuelvan y que nos pregunten qué no entendieron o cómo lo hicieron de distinto para poder discutir a partir de ahí. Pero lo que necesitamos es que ustedes trabajen sobre esos ejercicios. El problema es muy simple. Tengo clientes, que tengo el ID cliente, el nombre del cliente, una renta anual y un tipo de cliente, que no importa bien qué es ese atributo, no lo vamos a explicar bien, porque no hace a la esencia del problema. Una tabla embarque, donde yo tengo el número del embarque, no se llama ID embarque, ahí el que diseñó la tabla decidió llamarlo embarque under con numeral, ¿sí? Yo tampoco los quiero obligar a que ustedes nombren los atributos como a mí me gusta, por eso le puse un nombre diferente al que estoy acostumbrado. Tiene el ID de cliente que manda el embarque, ese sí es el ID de cliente que tiene integridad referencial con la tabla de arriba, el peso del embarque, el camión que lo lleva, el destino y la fecha en que se envió ese embarque. ¿Sí? El número de camión tiene integridad referencial contra la tabla camión, que tengo el número de camión y el nombre del chofer. Ahora, en la tabla ciudad, lo que se define como clave primaria es el nombre de la ciudad. No se utiliza una clave primaria que sea un autoincremental. No es una buena solución, pero es una solución posible. Entonces, este ejemplo está planteando una solución posible a pesar de que no sea lo óptimo, a pesar de que en las transparencias anteriores, en las clases anteriores, ustedes esto lo fueron resolviendo quizá de otra manera, como les fuimos indicando las teorías. Pero en este caso se decidió que nombre de ciudad fuera la clave primaria y hay integridad referencial contra el atributo destino de la tabla embarque. ¿Sí? Para cada ciudad además se conoce la población. Tanto destino como nombre de ciudad tienen los nombres de las ciudades. Esto tiene una pequeñita ventaja. Dentro del embarque yo conozco el nombre de la ciudad, no tengo el código que tengo que salir a buscar, lo cual me puede facilitar alguna consulta.